Ya llegué con otra perspectiva de cómo era México, ¿no? Y ahí me enamoré de acá, de vivir en México, la verdad. Sabemos que el mexicano de repente es como... Te conoce media hora y es como, ¿qué pasó, mi negrito, no? Entonces, a mí me chocaba, era como... Tenés 10 minutos que me acaba de conocer y ¿cómo me estás llamando? Casi se pasan el lanza, ¿eh? Son confianzudos. Confianzudos, ¿no? Y ese primer acercamiento con México no me gustó, ¿no? Yo como siempre he mantenido mi barrera. Decía a mi papá, no me gusta México, no me quiero quedar. Ya la segunda, que ya había vivido en Argentina, me fui un rato a vivir a Argentina. Tuve más acercamiento con el latino, más bla. Ya llegué con otra perspectiva. De cómo era México, ¿no? De cómo ya venía con abierto, ¿no? A que cruza esa barrera ya, y ahí me enamoré de acá, de vivir en México, la verdad. Comentaste que, pues, sabes karate. Sí, mi padre fue presidente de la Federación de Karate. Toda mi vida crecí haciendo karate. Okay. Y, bueno, fue lo que me trajo acá. Ok. Y también antes mencionaste que habías vivido en Tokio, me parece. Sí, cuando... En el 2002 yo gano un campeonato de karate, gané el mundial. Órale. Y tuve una beca y me fui a hacer ¿cómo le dicen? Un podcamp de 6 meses y vivo en Tokio ahí. ¿Y cuáles fueron tus impresiones allá? Por lo mismo, toda mi vida estuve conviviendo con japoneses, con mi papá, que era el presidente de la federación. Siempre toda mi adolescencia fue como muy recto, ¿no? Yeah. Entonces para mí fue algo que ya normal, mi día a día. Entonces el japonés es muy recto, ¿no? Muy recto, muy respetuoso, quiere saber de tu cultura. Me gustó. Lo único que no, la comida, ¿no? No soy fan de la comida japonesa, pero... ¿Como mucho pescado? Sí, mucho pescado, las cosas crudas no es lo mío, pero bien. La verdad es que lo disfruté mucho. Es de mis mejores experiencias y... Órale. ¿Prefieres la comida mexicana que la japonesa? Sí. ¿Qué es lo que siempre te echas acá? Acá, tacos o mole es mi favorito. ¿Mole? ¿Tacos y mole? Sí. El mole es mi platillo, one. ¿Por? No sé, me gusta mucho el sabor. Okay. Sí. Es que sí, bueno, uno que otro sí también. El mole poblano a mí me gusta también mucho. Yo el que no pica, el almendrado es mi favorito, pero ya sí pica. ¿No comes picante? Casi no. No como mucho picante. Sí, eso es difícil. Entonces, llegas aquí a México ya por segunda vez, ¿no? Ya sabes más o menos cómo es. Cómo es de ¿no? Como que sí, como... Sí, ¿no? Como, sí, ya más abierto que a que te ponen apodos. Ya eres su amigo desde el día 1, ¿no? Una hora ya eres su amigo, te quieren llevar a su casa, ¿no? Es que, sí, como eso también yo aprendí a amar de los mexicanos, que como no tienen esa parte de que muchas veces nosotros, o europeos o gringos, tenemos la como corrección política, ¿no? Que no cuidamos mucho nuestras palabras. Para los mexicanos como súper vale madre, sí, ¿no? Y bueno, la mayoría habrá que sí, pero por ejemplo, antes yo también vivía como en una zona, ¿no? Y uno de los vecinos, como, ¿de dónde eres, carnal? Y me digo, de Alemania. ¿Qué pasó, pinche hijo de Hitler? ¿Sabes? Sí, claro, sí. Como... A mí me pasó que día 1 y conozco a un chico y... ¡Hey, Kalimba! ¿Cómo estás? Yo, ¿cómo me decís? Te acabo de decir hola y me estás diciendo Kalimba. Yo casi mato. Es que Kalimba, muy famoso. Como músico, y ya después tuvo un escándalo ahí. ¿No? Sí, claro. Ya me acostumbré, ¿no? Pero luego en la calle, estas últimas, yo antes tenía un Moicana, ¿no? Yeah. Y caminaba en la calle, ¡Mr. T! Y yo... No, era... ya lo tomo, ya me acostumbré, como es acá, ¿no? Pero... Sí. A mí me decían como de como de Culkin. Nunca puedo pronunciar bien su nombre. De Angelito en casa, pobre Angelito. Sí. No, a mí me decían eso, güey. Y antes, hace como ya 10 años, como Justin Bieber, güey. Eso me molestaba, güey. Porque traía ahí como el pelo así, ¿sabes? Ese corte, ¿no? Sí. Y dije, no manches, no se pasen, banda. ¿No? Un poco de distancia profesional, por favor. No, tampoco se crean. Pero sí, es muy... También yo experimenté lo mismo. Órale. A ver, pero cuéntame, ¿cómo es posible que un francés con raíces haitianos, italianos, tunecines, llega a México y
también se hace parte de la Policía Federal. ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo sucedió? Bueno, a mi padre, un expresidente, López Portillo, era muy fan de las artes marciales, ¿no? Okay. Entonces, cuando él estaba en su sexenio, fue a un mundial de karate a Los Ángeles y conoció muchos extranjeros. Se trajo a Dai Wan Moon, que es el que trajo el taekwondo a México, bla, bla, bla. Entre ellos a uno de mi papá. Y bueno, a ellos les dio como trabajo. Y ellos eran los encargados de entrenar a guardias presidenciales, la marina, ejército, bla, bla. Okay. Y bueno, mi papá vivió acá. A eso se dedicaba. Después... Entrenar. Okay, claro. A esas corporaciones. Y después él puso su federación. Pero entrenaba a los sobrinos de alguien muy pesado acá. No. Y yo fui a competir a Argentina. Vine de vacaciones acá con mi papá. Y fuimos a una fiesta. Y estaba esta persona ahí. Y él muy súper borracho, ¿no? Entonces él me decía, oye, gente como tú debería estar en la policía, bla, bla. ¿Quieres ser policía? Y, bueno, yo estaba chico, ¿no? Entonces decía, sí, claro. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía en el 2012, tenía 24 años. Ah, sí, chavito. Entonces para mí fue muy fácil decirle, sí, claro. Y ya, o sea, mañana ni se va a acordar. Literal, era domingo. Ya. Literal, créanme. Yo el miércoles ya era Policía Federal. ¡Ah, la madre! Yo tenía afro como Lenny Kravitz. Yo me sentía Lenny Kravitz. Entonces tenía mi afro, mis aretes, bla. O sea, el miércoles yo estaba pelado, pelón y sin aretes. A la madre. Y 2 años estuve ahí en la Policía Federal. Ok. Y la gente, digamos, los civiles, ¿no? Cuando no sé, en controles o algo así, no, a veces no te preguntaban por curiosidad, porque claro, tienes ligero, como yo también, ligero acento, ¿no? La gente no, en la corporación sí, ¿no? Y más por el nombre, ¿no? Claro. Nada común, ¿no? Entonces, luego me decían, ¿y tú de dónde eres? Porque no, ni el nombre ni el acento, ¿no? Pero bueno, ya cuando les platicaba ya causaba risa. De hecho, me pasó que la primera vez que yo entré, uno que era el de la guardia estaba escribiendo mi nombre y me dice, yo tuve un profesor de karate que se apellida igual que tú, Ocean. Y yo, ¿a poco? ¿Cómo se llama? Bill Zane Ocean. Le digo, es mi papá. Y me dice, no te creo. Le digo, sí. Y me dice, ¿cómo entraste aquí? Le digo, le digo, pues tú sabes que tú fuiste alumno de mi papá, sabes que él daba clases a directivos, bla, bla. Ya. Pero sí, la gente luego se sorprendía, ¿no? Claro. Qué loco. ¿Y cómo fue para ti trabajar en la Policía Federal? Ya, fue una experiencia linda. Digo, toda mi vida fui deportista, entonces a pasar a ser policía. Digamos que el régimen lo seguí teniendo porque siempre todo estricto. Yo era de pararme a las 6 de la mañana, estar en el Comité Olímpico ya entrenando, bla, bla. En la policía era pararte a las 5 de la mañana, ir a correr, hacer ciertas actividades. Para mí fue exactamente lo mismo. Lo que sí que, bueno, el aprendizaje hice un curso, ¿no? Entonces aprender a disparar, aprender a hacer ciertas cosas. Ya. Sí, lo disfruté muchísimo, ¿no? Claro. Cosas buenas, cosas malas, como todo, pero... Por supuesto, me imagino que... ¿Cuánto tiempo estuviste allá? 2 años. 2 años. ¿Alguna anécdota que quisieras tal vez comentar? La que tú quieras. Me tocó una. Era mi cumpleaños, 9 de septiembre. Y de hecho está en internet ese YouTube. Era mi cumpleaños y me dice mi jefe, bueno, es tu cumpleaños, te puedes ir temprano, bla. Y de repente le dicen el teléfono rojo. Y dicen, en ese tiempo yo estaba comisionado en el aeropuerto. Y dicen, hubo un secuestro de un avión. Ok. Y yo dije, me están tomando una broma estos. Y no, sí, en verdad secuestraron un avión de un cuate que creo que era de El Salvador. Está en YouTube esa historia, pero bueno, creo que era de El Salvador o Guatemala. Que secuestró un avión que venía de Cancún a la Ciudad de México. Entonces ese día me tuve que quedar, hubo un operativo, bla, bla. Me terminé saliendo a 12 de la noche. Yeah. Cuando me iba a salir 1 de la tarde. Ay, no. Justo antes de que terminara el turno, Sí. Ese tipo secuestra un avión. No me acuerdo de esa historia, qué loco. Pero está en YouTube, ¿viste? Sí, ¿no? está en YouTube. La voy a buscar. Y culturalmente hablando, ¿cómo sentiste? Porque, claro, me imagino que también para alguien que creció cerca de París, en cuestión de tal vez de cómo trabajar con los compañeros, tal vez ahí hubo algunas diferencias o algo que te sorprendió. La cultura es muy diferente, ¿no? Acá en México, ¿no? Entonces,
me tuve que abrir más, la realidad. Tuve que ser como más abierto a todo lo que puede pasar acá. Ya. Desde, por ejemplo, cuando yo hice el curso, o sea, desde... Hay gente que te... ¿Cómo se molesta, no? Ladilla, ¿no? Y era de... Hey, y literal, regreso lo mismo. Hey, negro, corre más y bla. Y cosas que yo no crecí con eso, ¿no? Como entre medio bullying o broma, ¿no? Ajá, que no sí. sabes, ¿no? Ajá, medio bullying, medio broma, ¿no? Porque tenían que presionar para hacer el curso, ¿no? Y como se les mano dura, ¿no? Yeah. Ah, ok, eran como tus superiores. Sí, exactamente, okay, ¿no? Dices, hey, más y corre y... Ya. Eso sí es un shock, pero bueno, tuve que mente abierta y acostumbrar, ¿no? Claro. No, entonces me imagino que ahí, o sea, si haces Policía Federal, lo que hoy en día más o menos creo que será la Guardia Nacional, ¿no? Sí cambió, sí. Sales curtido de ahí, Sí, ¿no? sí. Sí, o sea... ¿Les enseñan ahí artes marciales también? Sí. De hecho, yo cuando entré, yo empezó como instructor de defensa personal. Ok. Y bueno, hay tiro, hay uno que te enseña como intervención, que es como entrar cuando hay un secuestro, bla, bla, en algo, cómo hacer la intervención para entrar. Claro. Ok. En Alemania, por ejemplo, lo que enseña mucho a los policías, bueno, es como una mezcla entre, según, como, bueno, cuando yo visité una escuela de policía, era Wing Chun. Ah, Wing Chun, sí. Wing Chun. Que como Kung Fu. Sí, y Krav Maga. Ok. Como una Sí, mezcla sí. entre los dos, ¿no? Y eso le enseñaban ahí a la policía. Sí, acá también, yo enseñaba, que es lo que yo practico, que se llama Nippon Kempo. Ok. Había Mario Delgado, que es profesor también de Jiu-Jitsu. Ok. Y traían profesores de Israel para dar Krav Maga. Es eficaz, ¿no? Sí. Es para la calle, ¿no? Literal. Sí, ¿no? son directamente a puntos de sumisión. Ya, o sea, como, según lo que yo entendí, la meta de Krav Maga es ya mandar a dormir más rápido posible. Lo más... Sí, para correr, ¿no? Para alcanzar a salir de una agresión. Sí, órale. No, sí está duro. A mí me encantaría, en algún momento me encantaría aprender, pero bueno, ahí te contacto. Ok, yo feliz.